Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a comenzar con nuestro tema acerca de la revolución industrial, la primera revolución industrial, un tema correspondiente al curso de Historia Universal. Vamos a empezar por definir qué cosa es una revolución industrial, qué significa esto. Vamos a empezar desde lo más básico, ¿sí? Desde el concepto. ¿Qué cosa es una revolución, jóvenes? Una revolución es un sinónimo de la palabra cambio. Una revolución es un cambio, ¿de acuerdo? Puede ser un cambio pequeño, un cambio drástico. Puede haber revolución en muchos sectores de la sociedad, o puede haber revolución hasta en la vida propia de cada uno de nosotros. Cuando pasas de vivir con tus padres a vivir solo, es una revolución en tu vida, es un gran cambio en tu vida. Cuando pasas de vivir solo o vivir en pareja, es una revolución en tu vida, es un cambio en tu vida. Cuando pasas de la primaria a la secundaria, es un gran cambio en tu vida, ¿cierto? Es una revolución en tu vida. Toda revolución es un cambio, ¿de acuerdo? Y en este caso es revolución industrial. ¿Por qué se conoce este tema como revolución industrial? Porque se va a revolucionar, va a cambiar la industria del mundo, ¿de acuerdo? Eso es la definición de revolución industrial, los cambios que se van a dar en la industria mundial, ¿de acuerdo? ¿Qué es la industria? La economía, pues, de la producción, ¿no? Cuando se producen muchos, eh, por ejemplo, implementos de todo tipo y se venden en el mundo, ¿de acuerdo? Ese cambio en la economía industrial, eso es la revolución industrial. Grandes cambios que se van a dar en la economía y en la industria. Pero empecemos desde lo más básico, jóvenes, ¿sí? Para tenerlo todo mucho más claro. Toda esta historia, este tema comienza pues con una historia un poco fácil de resumir y que quiero compartir con ustedes. Miren, a finales del siglo XVIII, a finales de los años 1700, en Europa se desarrollan muchos inventos. Muchas personas descubren e inventan técnicas e inventos muy avanzados para su época. ¿Como cuáles? Como la máquina a vapor, la máquina de hilar, la máquina de escribir también, la máquina, el motor a carbón, el ferrocarril, el barco a vapor. Todos estos inventos van a llamar mucho la atención en Europa. La gente se va a sorprender y va a decir, miren estos inventos que se han desarrollado en esta época. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos empresarios de la época en Europa van a decir, mira, han inventado una máquina que se mueve con vapor, han inventado una máquina que se mueve con carbón, han inventado una máquina pues que funciona con el carbón que se le echa y se funciona una turbina y hace mover a los ferrocarriles, hace mover a los barcos. Entonces los empresarios cuando vieron estos inventos dijeron, podemos utilizar estos inventos para producir cosas y venderlos. Por ejemplo, si utilizamos esta máquina, que es un motor, lo podemos usar para producir y fundir metales. Si usamos este motor, podemos mover una máquina y podemos hacer hilos para hacer telas y vender ropa. Entonces, muchos empresarios europeos se interesaron por esos inventos muy interesantes que se habían desarrollado en esa época. Así que los empresarios decidieron invertir en esas tecnologías y acoplarlas a sus empresas para producir más. Por ejemplo, un empresario iba con el inventor y dice, a ver, ¿qué cosas he inventado? Yo, señor empresario, he inventado una máquina que hace mover un motor a partir del carbón. Entonces, el empresario compra esa patente, compra ese invento, lo pone en su fábrica y hace que se produzca, pues, por ejemplo, la fundición de metales. Otro empresario compra una máquina, que es un motor, y lo hace funcionar en su fábrica y hace producir hilos. Contrata obreros y producen en esa fábrica muchas camisas, por ejemplo. Otro empresario descubre que alguien ha inventado una máquina para hacer mover un motor en base a carbón. Lo pone en vagones y fabrica ferrocarriles y los vende. Entonces, muchos empresarios van a comprar los inventos que se van a producir en esa época y lo van a llevar a sus fábricas y van a cambiar para siempre la historia de la economía mundial con ese simple detalle, porque van a acaparar todos los aspectos de la economía de aquel momento. Entonces, la economía en Europa va a cambiar para siempre. Quedaron atrás los artesanos, la gente que trabajaba en talleres, ¿no?
para ahora pasar pues a las grandes fábricas, a las grandes ciudades. Muchos empresarios invirtieron en grandes fábricas para producir gran cantidad de productos. Si antes, por ejemplo, fue tan grande el cambio de la revolución industrial en esta época, que si antes en Europa tú querías comprarte una camisa, tienes que irte a un sastre de un pueblo y el sastre pues te lo cosía, ¿verdad? Y se demoraba pues un día. Pero después de la revolución industrial, como ya habían inventos, habían fábricas, en una fábrica, con una máquina y con unos pocos obreros, podías producir 100 camisas en un solo día. El cambio era brutal y la riqueza se multiplicaba por 10. Entonces, a los pocos años, todos los empresarios que invirtieron en esos inventos y los pusieron en sus fábricas se convirtieron en archimultimillonarios, porque ya toda su inversión lo habían pues multiplicado, ¿no? Con estos inventos. Entonces, cada vez más empresarios decidieron apostar por los inventos y cada vez modificar mejor sus producciones. Así que cada vez más producían más rápido y producían mejor. Y los empresarios eran de todo tipo, ¿ah? De todos los rubros, del sector textil, del sector de, la- de los materiales pesados como por ejemplo, los metales, también en los transportes. Con sus nuevos inventos, que habían inventado mucha gente muy eh, inteligente, muy curiosa en esa época, los empresarios decidieron apostar por esos inventos y producirlos para hacer productos o servicios también. Por ejemplo, un inventor eh, inventa lo que es pues no la máquina a carbón y produce ferrocarriles. Un empresario compra esa patente, compra ese motor y produce muchos ferrocarriles y los vende a los estados, a los países, ¿no? Y se dan cuenta que un ferrocarril es mucho más eficiente y mucho más barato que viajar en caballo. Lo que antes te demoraba viajar en caballo de una ciudad a otra, pues semanas, con un ferrocarril llegabas en los pocos días. Hoy nos parece un poco lento también, pero en esa época era revolucionario. Porque antes, por ejemplo, irte de una ciudad a otra en Europa, tenía que solamente ir en carruaje, en caballo. Se demoraban pues meses. Para irse, un rey tenía que irse pues meses en caballo para llegar a una ciudad. En cambio ahora, con un ferrocarril llegaban en 2 días. Llegaba pues mucho más rápido que antes. Igual pasaba con los barcos. Un barco pues a vela se demoraba meses para llegar de un país a otro. Pero con el barco a vapor, ese barco demoraba semanas para llegar de Europa a América. Era un cambio muy sustancial en la época. Entonces los inventos que se desarrollan en esta época, más la inversión de los empresarios para mejorar esos inventos y producir más, van a desarrollar una época conocida como la revolución industrial. Los inventos y la inversión de los empresarios van a hacer que la economía mundial cambie y el mundo por completo cambie, jóvenes. Antes de la revolución industrial era otro mundo, un mundo más artesano, un mundo del campo, donde la gente vivía pues prácticamente en zonas rurales, donde la gente, cada uno hacía sus cosas a mano, pero luego de la revolución industrial, todo va a ser inventos, todo va a ser máquinas que se van a desarrollar de una manera muy vertiginosa y se va a producir mucho más, se va a llegar mucho más rápido, se va a ser mucho más eficiente. Y ese efecto de la revolución industrial no se ha detenido. Seguimos en constante desarrollo de las industrias. Un claro ejemplo que tú conoces de repente es el ejemplo de los teléfonos, de los celulares. Hace 10 años un teléfono era muy distinto y hace 20 era mucho más distinto que los teléfonos de ahora. Un teléfono hace 50 años era pues un aparato que solamente servía para comunicarse de un hogar a otro. Estaba conectado por un cable y tenías que marcar con teclas. Hace 20 años un celular lo podías llevar de un lugar a otro. Ya era un teléfono celular con una antena, tenía una pequeña pantalla y tenía teclas. Hace 10 años los teléfonos ya tenían lo que es pantalla táctil. Y hoy en día pues tienen un montón de funciones que antes no tenían. Entonces tú puedes ver que el teléfono ha evolucionado de una manera muy rápida, ¿verdad? Hoy en día cada año se sacan modelos muy distintos de teléfonos y cada uno tiene funciones muy distintas. Entonces la tecnología no deja de avanzar. ¿Cuándo nació todo ese desenfreno por el avance tecnológico? Aquí, en la primera revolución industrial.
Aquí en esta época nacen los inventos y se empiezan a desarrollar de una manera muy rápida. Se siguen avanzando y evolucionando hasta lo que tenemos hoy. Y hoy en día la tecnología no deja de avanzar. Todos los años ves, por ejemplo, un nuevo modelo de teléfonos, un nuevo modelo de autos, un nuevo modelo de pantallas de televisión, cada uno con diferentes funciones y funciones novedosas. Ese es un avance de la tecnología, ¿verdad? Y eso no se ha detenido. ¿Y cuándo empezó ese avance de la tecnología? Aquí, en la primera revolución industrial. Entonces, ¿qué cosa es o cómo podemos definir a la revolución industrial? Pues fue un proceso de cambio constante y de crecimiento en la tecnología. Como te contaba, se inventaron muchos aparatos, muchos inventos que van a ser muy novedosos y muy innovadores en esta época. ¿Como cuáles? Inventos como la máquina a vapor, la máquina de escribir, la máquina de hilar, la máquina a vapor, la máquina a carbón, el ferrocarril, el barco a vapor y muchos más. Y estos inventos van a hacer que la tecnología en Europa crezca de una manera descomunal. Y seguida este avance tecnológico, los empresarios van a invertir en esa tecnología para investigar más y sacarle provecho para sus empresas y van a producir mucho más. ¿De acuerdo? Como te decía, un empresario decide apostar por la tecnología, compra esas máquinas y en su fábrica producen una cantidad increíble de ropa durante todo el año y se vuelve pues millonario. Mucha gente se hizo millonaria con estos inventos en esta época. Entonces, eso es la revolución industrial, un proceso de cambio constante en la base de la tecnología, que se va a ver reflejado en todos los sectores de la economía en Europa. La revolución industrial, jóvenes, surge en Europa, específicamente en Inglaterra, ¿de acuerdo? Y se expande a muchos otros países del mundo. ¿Cuáles son las características de la revolución industrial? Primero, que hay un crecimiento demográfico. ¿Qué cosa es el crecimiento demográfico? El crecimiento de la población. La población mundial crece. Primero en Europa. Como te contaba que antes de la revolución industrial la gente vivía en el campo, en zonas rurales, cuando los empresarios invierten en esos inventos y ponen esos inventos en sus fábricas para producir más, necesitan ¿qué cosa? Obreros para que trabajen y hagan funcionar esas máquinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Van a un puerto, van a una ciudad, ponen su fábrica y ponen un anuncio, necesitamos obreros. Y como en esa época, jóvenes, hablamos de finales del siglo XVIII, la gente en Europa era muy pobre, la gente se moría de hambre que quería trabajar. Así que escuchaba esas noticias, ¿no? Hay fábricas nuevas en los puertos de muchas ciudades, hay que ir a trabajar, quieren obreros. ¿Qué cosa es un obrero? No importa, hay trabajo, vamos. Entonces mucha gente migró del campo a la ciudad en Europa. Mucha gente dejó el campo porque era pues un modo de vida que no les garantizaba una superación, que no les daba pues que no les tenía garantizado un progreso, no tenía muchas falencias del campo. Tenían una vida pues muy limitada, no muy humilde, pero cuando escuchaban pues que había cada vez más demanda de obreros, pues dejaban todo lo que tenían y llegaban a las ciudades, a los puertos. Entonces hubo una gran migración en Europa, del campo a la ciudad. Migraban del campo a la ciudad. Las personas que antes eran campesinas dejaban sus campos y iban a las ciudades a trabajar para ser obreros. Entonces las ciudades empezaron a crecer, sobre todo los puertos. ¿Qué tipo de puertos? Como la revolución industrial surgió en Inglaterra, Inglaterra es la cuna de la revolución industrial. Las primeras ciudades en ser pobladas son las ciudades de Londres y de Manchester, sobre todo Manchester, que era el puerto más importante de Inglaterra. Ahí se forman muchísimas fábricas y muy grandes, y migrantes de todas partes de Inglaterra, de Irlanda y de Escocia van a migrar, van a dejar sus campos y van a ir a esas ciudades a trabajar. Entonces las ciudades van a crecer, va a haber un aumento de la población, ¿de acuerdo? Aparte en las ciudades van a tener un modo de vida un poco más agitado, un poco más social, la calidad de vida va a crecer un poco más, porque el vivir en el campo estaban alejados de la educación, alejados de la salud, alejados de la buena alimentación. Cuando llegan a las ciudades tienen otro tipo de oportunidades, por eso que su esperanza de vida crece un poco más y crece mucho más la población, ¿de acuerdo? Entonces la población empieza a crecer a finales del siglo XVIII. ¿Y qué creen? La población mundial, jóvenes, no ha parado de crecer. Cada año la población mundial sigue creciendo y creciendo y creciendo. En esta época, la población mundial no llegaba a 1 millón, a 1.000 millones de personas en todo el mundo. En todo el mundo habían 1.000 millones de personas. Hoy
¿Cuántas personas hay en el mundo? 7.000 millones de personas. Somos 7 veces más que lo que éramos en esta época. Es decir, que la población mundial no ha parado de crecer. Entonces, según los cálculos, dentro de otros 200 años, seremos 14.000 millones de humanos en toda la Tierra. Seremos, pues, habremos ya colapsado la Tierra, ¿verdad? Pero la población humana sigue creciendo de una manera vertiginosa desde aquí, desde la Revolución Industrial. Otra característica, la transformación agrícola. Mucha gente dejó el campo, pero la gente que se quedó en el campo se quedó también a trabajar, pero no de la misma manera. No con trinches, con palas, no, sino que también se innovó y se inventaron muchas nuevas técnicas y mucha nueva tecnología para mejorar la agricultura en Europa. Se crearon tractores, se crearon máquinas para cosechar. Entonces los campesinos, perdón, podían comprar ese tipo de herramientas, de inventos para mejorar su producción y producían mucho mejor y producían mucho más. También cambió el modo pues de trabajar, ¿no? Sí, descubrieron nuevos avances también para los fertilizantes y se desarrollaron mucho mejor. Y también otra característica muy importante que se crearon las fábricas, se creó el sistema fabril, se crearon las fábricas, ¿de acuerdo? Antes no existían las fábricas. Antes, como te decía, en Europa, si tú te querías hacer un sombrero, tienes que irte a un pueblo y había un taller de una persona que hacía sombreros a mano. Pero aquí ya no, aquí ya nacen fábricas donde hay muchos obreros con muchas máquinas que producen muchos obreros durante el día, ¿de acuerdo? Y lo venden ya con una marca. Eso nace aquí, en la revolución industrial. Nacen las fábricas. Aquí podemos ver una postal, como era el puerto de Manchester a finales del siglo XVIII, a inicios del siglo XIX, ¿no? Muchas fábricas, prácticamente todas son fábricas, y mucha gente va a trabajar a esas fábricas, a ganarse la vida. Hay tres industrias que son las que se desarrollan primero, en la primera revolución industrial. La industria de algodón, la industria siderúrgica y la industria de transporte. Son las tres industrias que más van a crecer en esta época, ¿de acuerdo? Esto es muy fácil. Primero, la industria del algodón. Las máquinas para hilar van a ser un boom, van a rayar en el mercado. Muchas fábricas van a comprar estas máquinas que vemos aquí, que agarraban pues kilos y kilos de algodón y lo ordenaban y hacían hilos con esto. Y con esto pues fabricaban telas, fabricaban ropaje, ¿verdad? Y lo vendían. Otra empresa que creció mucho, la industria siderúrgica, la industria de los químicos y la industria pues de los metales, ¿no? La fundición y la producción de metales para autopartes, para partes de maquinarias, para implementos de todo tipo hecho con metales. Y también otra industria que creció bastante, la industria del transporte, como te comentaba. Se crea el ferrocarril y se inventa pues el barco a vapor. ¿Tú has visto la película El Titanic? ¿Has visto ese barco gigante que tienen como cuatro chimeneas gigantes? Ya, los barcos funcionaban así, eran barcos a vapor. Esos barcos eran muy rápidos para la época. Podían llegar de un país a otro en pocas semanas, ¿no? En esa época era algo inimaginable. Porque antes de los barcos a vapor, tú tienes que irte en carabelas o así como Cristóbal Colón, ¿no? Con barcos a vela como los piratas y se demoraba pues meses para llegar de un país a otro. En cambio aquí en 2 semanas ya estabas en otro país. Para eso, para ese momento era algo pues increíble, ¿no? Y una curiosidad que te quería comentar y te lo comento también acerca de estas tres industrias. Como la revolución industrial surge en Inglaterra, todos los productos ingleses van a marcar tendencia en el mundo, van a estar de moda, porque en Inglaterra va a surgir estas tres industrias y después se van a difundir al mundo. Inglaterra, como va a ser la cuna de la revolución industrial, como ahí van a ser la revolución industrial, las fábricas van a ser muy importantes y van a tener mucho alcance mundial. Así que lo que se produce en Inglaterra se vende al mundo. Porque en esta época, como ellos son los primeros, ellos son los primeros también en venderles productos al mundo. Así que los ingleses colocan sus productos en todo el mundo. Manchester era conocida como la fábrica del mundo en esta época. Hoy en día todos los productos del mundo vienen de China. Tú ves una libreta, un lápiz, una taza, dice Made in China, ¿no? Hecho en China. Pero a finales del siglo XVIII, inicios del XIX, en la primera revolución industrial, la fábrica del mundo era Manchester. Tú veías un producto y decía Made in Manchester o Made in Inglaterra.
Inglaterra pues era la cuna, era la fábrica del mundo. Todo se producía allá y de Inglaterra se vendía al mundo. Es por eso que los productos ingleses estaban en todos lados y esa moda ha quedado hasta ahora. Por ejemplo, la industria del algodón. Marcas como Barrington o marcas de telas son las más antiguas en Inglaterra. Los ingleses fueron los primeros en vender telas y fabricar ropa. Y como los ingleses vendían telas y vendían ropa, impusieron su moda. La moda inglesa de la época era, si eras un hombre, tenías que vestir elegante, con camisa, con corbata, con saco, con terno y con sombrero de copa. Esa era la moda en Inglaterra. Entonces esa moda se exportó a todo el mundo y todo el mundo empezó a comprar ese tipo de ropa, ese tipo de tela. Y hasta el día de hoy, la ropa más elegante que hay es un terno para un hombre, con una camisa y una corbata. Y esa es moda inglesa de esa época y no se ha pasado de moda. ¿Por qué los hombres hoy usan terno y corbata y camisa cuando quieren lucir elegantes? Porque eso es una moda inglesa que surgió hace como 200 años en la Revolución Industrial y esa moda ha quedado. Como nació en Inglaterra, pues los ingleses hacían ropa pero para ellos. Pero como lo vendían al mundo, todo el mundo se copió de esa moda y todo el mundo hoy usa pues saco, corbata. Y un detalle, ¿has visto que algunos sacos en los ternos atrás tienen como una abertura, ¿no? Como una raya para partir en dos el saco. ¿Eso por qué existe hasta ahora? Porque antes en Inglaterra los caballeros elegantes usaban ese tipo de ropa, el terno. Entonces, con esa ropa se iban a montar su caballo. Entonces, para subirse a caballo tenían que abrir su saco atrás, ¿no? Y eso ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? La gente hoy no usa pues este caballo, pero se ha quedado esa moda, ¿no? Entonces, con todo esto lo que te quiero decir es que los que pusieron esa moda del terno y de la corbata y el saco fueron los ingleses, porque ahí en Inglaterra, en Manchester, nació esa moda, ese tipo de ropa, y eso se vendió al mundo, y hasta el día de hoy ha quedado pues como la ropa elegante por excelencia. Y también Inglaterra, pues, ¿no? Exportó muchos productos al mundo, de los cuales hoy tenemos pues algo como lo más clásico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la revolución industrial no hubiera nacido en Inglaterra, si no hubiera nacido en China? La ropa elegante hubiera sido pues como lo usan los chinos, ¿no? Con sus sedas y sus túnicas. ¿O qué hubiera pasado si la revolución industrial hubiera surgido pues en Japón? Todos usaríamos kimono como ropa elegante, ¿no? Tú irías a una exposición o un trabajo con kimono, ¿no? Pero no, la revolución industrial surgió en Inglaterra, por eso que la moda se impuso en Inglaterra, ¿no? Y hasta ahora usamos el terno, ¿no? Imagínense, como ropa elegante. Es solamente un dato curioso. La revolución industrial joven surge pues en Gran Bretaña, en Inglaterra. Ahí surgen los inventos. Por ejemplo, hay un escocés que se llama James Watt, él inventa la máquina a vapor y muchos más inventos se desarrollan en Inglaterra. Ahí en Inglaterra mucha gente tenía mucho dinero y ellos decidieron apostar por la tecnología, ya muchos empresarios. Entonces por eso que ahí se desarrolló la revolución industrial. Invirtieron en fábricas y empezaron a producir mucho. Ferrocarriles, grandes ciudades, inventos y ahí fue el boom. Y eso le permitió a Inglaterra convertirse en el primer país desarrollado del mundo. Inglaterra es el primer país desarrollado del mundo. Es el primer país en historia que pudo duplicar por dos su PBI. ¿Qué cosa es el PBI de un país? El PBI es una sigla, PBI, que significa Producto Bruto Interno. Todos los países del mundo tienen un PBI. El PBI es todo lo que gana ese país en un año. Todo lo que gana ese país en un año es el PBI. Hay países que ganan mucho más, hay países que ganan mucho menos. ¿De acuerdo? Cuando un país gana o su PBI es muy alto, es porque es un país rico. Cuando un país tiene un PBI bajo, es un país pobre. Por ejemplo, ¿qué país tiene más PBI? ¿Estados Unidos o Zimbabue en África? Obviamente Estados Unidos, ¿no? Es un país muy rico. ¿Qué país tiene más PBI? ¿Japón o Perú? Bueno, Japón es un país mucho más rico que el Perú, ¿verdad? Entonces tiene el PBI mucho más grande. Ya. El primer país en el mundo que duplicó su PBI fue Gran Bretaña. En esta época, todos los países en Europa eran muy pobres, jóvenes. Muy, pero muy pobres. En Europa la gente se moría de hambre. En Europa la gente, pues, se peleaba por pan. En Europa la gente se moría de enfermedades que no podía tratarse, la vida era miserable. Solamente algunos podían vivir de una manera acomodada. En España, en Italia, en Alemania la gente vivía de una manera pues pobrísima. La gente no tenía que comer, no producía, no había trabajo y la gente era muy escuálida.
Europa era prácticamente países subdesarrollados, ¿de acuerdo? Antes de la revolución industrial. Por eso que muchos europeos dejaron Europa y se fueron de Europa, emigraron. ¿A dónde emigraron? A Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Muchos estadounidenses son descendientes de los europeos que emigraron pues, a Estados Unidos para buscar trabajo. También algunos llegaron a Sudamérica. Muchos italianos llegaron a Brasil, Argentina, ¿no? Por eso que los brasileños y argentinos tienen pues ancestros europeos que eran pobres en esa época. También llegaron muchos a Chile, a Perú también, ¿no? Italianos, muchos acá de Perú llegaron también. Eran pobres en esa época, imagínense. Hoy es al revés, ¿no? Hoy los sudamericanos van a Europa a buscar trabajo, pero en esta época los europeos iban acá a Sudamérica a buscar trabajo, imagínense. Porque Europa pues, vivían bajo el umbral de la pobreza. Hasta que en Gran Bretaña surgió la revolución industrial y duplicaron su PBI. Con tantos inventos, con tantas empresas, con tanto desarrollo, duplicaron su PBI y rápidamente Inglaterra se convirtió en un país muy rico. El primer país desarrollado del mundo. Ya no había tanta pobreza, ya la gente tenía una mejor condición de vida, ya empezaban a prosperar. Inglaterra en muy poco tiempo se convirtió en la primera potencia mundial. ¿De acuerdo? Inglaterra con esta revolución industrial se convirtió pues en el país dominante, superó a España, que era la potencia mundial antes de los ingleses, y se convirtió en un gran imperio industrial. ¿Qué otros países copiaron a Inglaterra y también siguieron con su revolución industrial? Francia, por ejemplo. Francia se convirtió en la segunda potencia mundial. Francia también tuvo su propia revolución industrial. No tan importante y no tan productiva como la inglesa, pero la tuvo también. Siempre estuvo limitada por el Estado, pero también prosperaron, ¿no? Luego también la siguieron muchos años después Alemania y finalmente Estados Unidos, ¿no? Que hoy son países, todos estos pues países ricos, ¿no? No es coincidencia que un país que haya apostado por la tecnología y por la innovación sea rico. ¿Qué países apostaron por la tecnología y por la innovación? ¿Y qué países se convirtieron en países que apostaron pues por la revolución industrial? Los que tú ves acá, Gran Bretaña primero, luego Francia, Alemania, Estados Unidos. Te pregunto, hoy día, ¿cómo están esos países? ¿Son pobres o son ricos? Son países ricos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque apostaron por la tecnología. Entonces, eso queda como lección para nosotros, los países un poco que estamos más atrás. Necesitamos apostar por la tecnología siempre. ¿Qué inventos se hicieron pues en esta época? Aquí está una tablita de todos los inventos que se desarrollaron en la primera revolución industrial, ¿no? La sembradora mecánica, la bomba a vapor, la máquina de extraer azúcar, la máquina a vapor, la máquina, pues, el telar mecánico, la locomotora para mover los ferrocarriles, el primer automóvil a vapor. Antes los automóviles eran a vapor, imagínense. El telégrafo también, que es un antecedente al teléfono, ¿no? El telégrafo era como una maquinita donde tú enviabas mediante una aguja, enviabas pues puntos y cada punto significaba alguna letra del alfabeto y ibas enviando mensajes, ¿no? Y mediante un cable llegaba hasta otro puerto y de ahí se imprimía como una hojita donde salían puntos y ahí alguien lo leía y lo traducía. Así era la forma de comunicarse antes del teléfono. Poco tiempo después ya surgió el teléfono. ¿Cuáles fueron las consecuencias, jóvenes, de la primera revolución industrial? Primero, surge capitalismo industrial. Los que invierten en tecnología y hacen fábricas se vuelven muy ricos y se vuelven capitalistas. ¿Qué cosa es el capitalismo? Es una palabra que mucho se usa y mucho se escucha, pero ¿qué significa realmente capitalismo? Capitalismo es un sistema económico en el cual se genera riqueza en base a la inversión. Una persona cuando invierte dinero ya es un capitalista. Invierte dinero en una empresa para ganar más y tener más ganancia. Ese es el capitalismo. El sistema en el cual las personas invierten con el objetivo de ganar dinero. Ese es el capitalismo. En pocas palabras, en muy pocas palabras. Si tú eres una persona que tienes un capital muy grande e inviertes ese dinero en una empresa y tu empresa produce trabajo, produce riqueza, tú ya eres un capitalista. Así de simple. Entonces, ese capitalismo nace en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque ya te lo he explicado, ¿verdad? Las personas, los empresarios, descubren esos inventos e invierten en esos inventos para desarrollar máquinas para producir cosas y se vuelven millonarios, ¿no? A mí me interesa esa máquina que se mueve con el vapor. Vamos a invertir en eso para que se investigue más y hacemos inventos. ¿Cómo cuáles? Como los autos. Vendo autos. Y esa persona que invirtió en ese invento de los autos, luego se puso a vender autos. Se volvió millonario. Ese es un capitalista. Ahí nace pues el capitalismo industrial, ¿de acuerdo?
y nace pues una nueva clase social que es la burguesía. La burguesía pues era el grupo que de los capitalistas, ¿no? De los que invertían. Si tú eres un empresario que invertía, eres un capitalista y perteneces a un grupo social que eran los burgueses, la gente con dinero que invertía. Surgen las fábricas y surge también otra clase social muy importante. Surge el proletariado. ¿Qué cosa es el proletariado? Algo muy sencillo, los obreros. Surge la clase obrera. Entonces, en esta época surgen dos nuevas clases sociales, los burgueses y los proletarios, los que tienen dinero y los obreros. ¿De acuerdo? Unos trabajan para otros. Estas dos clases sociales surgen en la revolución industrial, junto con las fábricas. Surge pues el proceso de concentración, crecen las ciudades, ¿no? Se da un constante aumento de la producción y de los productos, ¿no? Si antes se producía un zapato, hoy se produce pues con una máquina 100 zapatos en un día. Y como hay tantos productos, Inglaterra le vende a todo el mundo y Europa también le vende a todo el mundo productos, ¿no? Y productos están en todos lados del mundo. Se fabrica todo de una manera pues descomunal, ¿no? Aparecen nuevas formas de ver la política, aparecen nuevas ideas políticas, como el socialismo. ¿Por qué? Porque la revolución industrial va a producir mucha explotación. La vida dentro de estas fábricas jóvenes va a ser muy dura, muy agreste, porque aquí los obreros van a tener que trabajar 12 horas diarias. En esta época no había ningún tipo de derechos laborales. El, em- el, el empresario te decía, ¿tú quieres trabajar en mi fábrica? Perfecto. Trabajas en mi fábrica, pero yo quiero que tú trabajes 2 horas diarias y te voy a pagar 10 soles. Si quieres, ¿ah? Si no, no. Entonces, como la gente era tan pobre, decía, bueno, ya, no importa. Y los explotaban de una manera brutal. Entonces, como había tanta explotación en Europa, surgen nuevas ideas políticas, como el socialismo, que busca la igualdad de las personas y no la explotación de unos a otros. Bueno, jóvenes, entonces, eso fue todo lo que les queríamos hacer el día de hoy. Espero que le haya podido comprender esta clase tan interesante y tan compleja, pero que le hemos tratado de reducir en términos sencillos, ¿no? Para que ustedes la puedan comprender. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana entrante. Hasta luego.